hablaremos del síndrome de congestión pélvica. Para ello nos acompaña el doctor Pablo Gallo González, quien es especialista en cirugía vascular y está especializado en el tratamiento de la patología arterial y de la patología venosa pélvica. Actualmente el doctor trabaja como jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional. Le agradecemos al doctor su participación en la entrevista y le consulto si nos puede especificar qué es exactamente el síndrome de congestión pélvica. Hola, muy buenos días. El síndrome de congestión pélvica es un conjunto de venas que se producen dentro de la pelvis y que producen un dolor crónico en esa zona, sobre todo en la bipedestación, cuando un paciente está de pie. Ese es el resumen, sería la sinopsis de esta patología. ¿Cuáles son los síntomas? Digo, para también aquellos pacientes que quizás lo tienen o lo sufren, pero no lo saben. Pues el principal es lo que comentaba, el dolor pélvico crónico de más de 6 meses de evolución, que también se puede asociar a pesadez en la zona del bajo vientre, de la zona inferior del abdomen. Además hay otros muchos signos y síntomas, como son el dolor, la pesadez o incluso las varices por fugas a las piernas. El dolor lumbar también es frecuente y alteraciones de la micción, reglas dolorosas, dolor con las relaciones, incluso en algunos casos puede haber estreñimiento y hemorroides. Esos son los síntomas más frecuentes. ¿Con qué frecuencia presentan los pacientes este tipo de patologías? ¿Algo frecuente o no tanto? Es bastante frecuente, de hecho se cree que el 19% de las varices en las piernas están relacionadas con varices pélvicas, tienen su origen en varices pélvicas. Es, por supuesto, una enfermedad mucho más frecuente en las mujeres y por la anatomía de las venas es también más frecuente en el lado izquierdo. Se cree que hasta el 30% de la población en edad adulta padece varices y gran cantidad de ellas de origen pélvico. A ver, usted nombraba quizás como posibles, digamos, candidatos de sufrir esta patología a las mujeres y también a las personas adultas. ¿Esto tiene alguna relación, digamos, con las causas? Sí, porque la causa más frecuente de todas estas varices pélvicas son los embarazos. Por eso es una patología más frecuente en mujeres. Y en mujeres también es más frecuente las compresiones en mujeres delgadas, que es otra de las grandes causas cuando no son los embarazos. Podríamos decir que las causas fundamentales son los embarazos en mujeres que lo han tenido y las compresiones en el lado izquierdo, porque la vena cava que recoge la sangre del abdomen y de la pelvis va en el lado derecho. Entonces, tanto el riñón izquierdo como la pierna izquierda necesitan una vena de mayor recorrido para llegar hasta la cava y tienen más zonas para poderse comprimir y poder dar aumento de presión y consecuentemente varices en la pelvis. ¿Los embarazos intervienen independientemente de si es parto natural o cesárea? Es por el embarazo en sí, ¿no? Eso es el embarazo en sí, independientemente. El embarazo en sí hace que todas las venas aumenten de calibre y cuanto más embarazos tiene una mujer, más fácil es que esas venas queden dilatadas e insuficientes y no vuelvan a su tamaño habitual. Independientemente entonces de que las mujeres son las que mayor presentan esta patología, también está presente en hombres o en mujeres que no presentan embarazos. Es decir, ¿cuáles otras causas hay? En hombres y en mujeres sin embarazos lo más frecuente son las compresiones, lo que comentaba. En la vena del riñón hay una compresión frecuente entre dos arterias, en un compás, en una pinza, que se llama el síndrome de cascanueces. Y ese riñón no consigue drenar adecuadamente a través de esa vena renal y usa la vena del ovario que desemboca en esa misma vena para conseguir drenar hacia la pelvis y llegar al corazón. Pero en ese camino es cuando desarrolla todas esas varices. Y en el caso de la pierna, la vena ilíaca izquierda se ve comprimida entre el hueso y otra arteria y pasa exactamente lo mismo. No consigue llevar la sangre al corazón porque busca vías alternativas a través de la pelvis o de la propia pierna, produciendo edema e hinchazón de esa pierna izquierda. En esta patología, ¿qué sucede con el diagnóstico? Porque usted nombraba los síntomas y en principio pareciera que ninguno es específico de esto. Entonces, ¿es una patología difícil de diagnosticar? Eso es, son a veces pacientes que han dado muchas vueltas y que han sido diagnosticadas de muchas cosas que pueden tener también, pero que no son el origen del problema. Nosotros para el diagnóstico usamos sobre todo el ecodoppler. Hacemos 3 tipos de ecografía Doppler, una en las piernas, otra transvaginal, similar a la de ginecología, y otra abdominal. Y con esas 3 pruebas podemos ver qué
si hay o no varices en la pelvis y qué tipo de flujo tienen esas varices. Si es más por los embarazos, que suele ser por insuficiencia, centrífugo, o es más por estas compresiones y es un flujo derivativo, centrípeto, muy distinto. Y a partir de allí, entiendo, se indica un tratamiento. Eso es, en los casos indicados, que no son todos, y hacemos un tratamiento a través de una flebografía pélvica. Primero miramos, eso se hace a través del brazo, con un catéter muy finito, se pincha una vena del brazo, parecido a cuando uno le hace una extracción de sangre, y a través de ahí llegamos a estas venas y las estudiamos. Vemos si hay compresiones, vemos si hay insuficiencia y vemos qué venas están mal. En el caso de las compresiones, lo que tratamos es de dilatar esas zonas estrechas con unos stents o con un muelle o a veces quirúrgicamente, pero en la mayoría de los casos el problema es por insuficiencia, como lo es en los embarazos, y ahí lo que hacemos es poner unos coils, que son unos alambres fibrados que hacen que esas venas se trombosen. Es como una trombosis programada y conseguimos que esas venas dejen de acumular sangre. Es una intervención parecida a la de las varices en las piernas, pero en la pelvis. Todo se hace sin heridas a través de un catéter por la flexura del codo, a través de una punción por el codo. ¿Qué pasa? Le pregunto por último, ¿qué pasa en aquellos casos en que no se llega a un tratamiento? ¿Es una patología, digamos, viscosa? ¿Cuáles pueden ser sus complicaciones? No, mucha gente está sin diagnosticar o no ha sido tratada o tiene síntomas no lo suficientemente importantes. No es una patología grave, pero también hemos tenido casos en los que hay trombo en esas venas dilatadas, cuando son de un tamaño importante, la sangre se estanca y es sangre que tarda más en movilizarse y es una de las causas frecuentes de trombosis. Y esa trombosis gonadal pues no son venas tan grandes como las de las piernas, pero hemos visto casos de embolia pulmonar producidos por trombos en las venas pélvicas. Es decir, bueno, recomendamos a todas aquellas personas que tengan alguna duda respecto de esto que se informen porque, como nos comenta el doctor, puede tener algunas complicaciones un poco más graves. Le agradezco, doctor. Cualquier otra consulta pueden visitar el perfil del doctor Pablo Gallo en el perfil de Top Doctors. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.